día de hoy vamos a evaluar al pastor y también evaluar el nivel de trabajo que tenemos aquí como iglesia, pero desafortunadamente los cuestionarios tienen. Tengo 6 cuestionarios impresos, 7, pero la última hoja salió incompleta. Entonces, tendríamos que escribir las últimas preguntitas. No, mira, propuse lo siguiente, me lo llevo en internet, aquí lo traigo en electrónico, hago un archivo editado, ¿no? Entonces ahora sí voy a tener tiempo para hallarme en el tema que traigo ahora. Era de 2 horas nada más el examen, entonces ya tengo 2 horas y media para ¿Están listos, hermanos? El día de hoy también afortunadamente me toca otra vez a mí, es inicio del trimestre, hermanos. Recuerdan que al inicio del año seleccionamos algunos temas y hemos venido seleccionando estos temas. Y bueno, en este trimestre, que es octubre, diciembre, nos va a tocar ver las manifestaciones de la carne. ¿Cómo la ven? Y no estamos hablando de la carne asada, estamos hablando del pecado. Algunos ya se estaban saboreando, pero no. Vamos a hablar de las manifestaciones de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice el texto. Y vamos a ver algunos temas que son algo incómodos, a lo mejor algo rudos, pero nuestro Dios siempre tiene palabras para nosotros. Así que yo espero que podamos ver este punto con diligencia, ¿no? Que podamos aportarlo, aunque espero que se alcancen a ver algunas letras. Estuve probando ahorita la presentación y algunas de ellas no se alcanzan a ver. Hice algunos cambios que me alcanzó el tiempo, pero no fue suficiente. Y bueno, a mí me toca empezar con, una vez que dice el texto, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia y otros tantos problemas de la carne, o otros tantos ataques a nosotros de la carne. Tendríamos que ir enumerándolas y viendo cuál es el problema que nosotros enfrentamos con esto, ¿ok? Y lo que quiero pues es ser bien claro, hermano, no es decir que nosotros estamos libres de esto, más bien explicar hasta dónde es el alcance de cada una de estas palabras, porque al mismo tiempo que nosotros sabemos que estas palabras son difíciles y son fuertes, pensamos que estamos libres de ellas, pero a mí me gustaría dar un enfoque abierto, un enfoque amplio para decirles también qué significa adulterio. Y a lo mejor algunos de los términos que voy a manejar ahora no están en el conocimiento de todos nosotros, ¿ok? Y bueno, me gustaría, si esto es nuevo para ustedes, podríamos tener algo diferente, o a lo mejor algo nuevo. Bueno, pues entonces que esto sea de bendición para todos. ¿Okay? Entonces me voy a ir rápido. La introducción dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y quiero resaltar ahí el corazón, porque esta será nuestra reflexión en esta tarde. El corazón. Es decir, nosotros pensaríamos que todo el pecado tiene influencia externa, pero no. En el diseño del ser humano, el corazón es el que marca. Y del corazón, dice la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Los judíos tenían un concepto, bueno, es que el cerebro y el corazón estaban unidos. Así que si el corazón tenía un deseo, la mente lo enlazaba y empezaba a buscarlo. Y entonces decían, en el corazón están basados todo esto. Y había emociones que estaban conectadas entre el estómago, el corazón y la mente. ¿De acuerdo? Y entonces, para ellos era muy fácil, y cuando ellos decían, es que hazlo de corazón, hazlo con todo tu ser, a eso se refería. Y de ahí sale la frase. ¿Están de acuerdo, no? Si lo hacías nomás de la mente hacia el exterior, era como nosotros decimos ahora, de los dientes para afuera. Pero si involucrabas el corazón, era todo tu ser, todo lo que estaba dentro. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender. También dice la escritura, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, que son las dos que vamos a ver ahora, inmundicia, lascivia y otras más que vienen ahí en Gálatas 5:19. Si ustedes quieren consultar todas las que vamos a ver, porque son muchas, es para un trimestre, imagínense, hermanos, más de 13 diferentes problemas de la carne. Ahorita vamos a ver 2.
Y bueno, esta es la intención que nosotros tenemos ahora. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué alcance tienen? ¿Qué nos pueden provocar si nosotros las seguimos teniendo? ¿Y cómo podemos vencerlas? ¿De acuerdo? Creo que eso va a ser el enfoque y bueno, espero que estén listos para iniciar. El contenido de la predicación ahora empieza con eso, que fue la introducción. Voy a hablarles de un tema que dice una humillante verdad. Nosotros somos pecadores. Y esto es algo que tenemos que tener bien clarito y creo que lo tenemos. No sé cuántos creen que no son pecadores. ¿Cuántos que estamos aquí creemos que no somos pecadores? Bueno, ninguno. Hemos entendido eso. No se necesita aprender a pecar. O díganme, ¿alguna vez para pecar tomamos clases? ¿Alguien le enseñó a usted a pecar? Natural. Por ejemplo, un niño a decir mentiras o a decir, o a pelear con otro. Se le enseñó eso. ¿Alguna vez le dijiste, mira, cuando te hagan esto, pégale? O siéntete mal porque te quitaron tu juguete. Haz coraje, o grita por comida. No. Para pecar, hermano, no se necesita aprender, no necesitamos un maestro. Ya lo traemos. Luego la cuarta sección va a ser el adulterio y vamos a exponerlo completo. La quinta sección va a ser la fornicación, también lo vamos a exponer completo. Y la última es verdades conectadas a esto. ¿De acuerdo? O lecciones aprendidas que nos daría nuestro Señor. Vamos a iniciar con la introducción, hermanos. Debemos establecer qué es pecado. Toda forma de olvidar que Dios merece total adoración. Pongan atención a esto, hermano. Si nosotros nos olvidamos que Dios merece nuestra total adoración, estamos en pecado. Todo lo que tengamos entre nosotros y Dios para que le quite la adoración a Dios es pecado. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras cosas. Hay gente que dice, no, el tiempo, los recursos, cualquier cosa que nosotros pongamos entre Dios y nosotros, que sea más importante y que le quite la adoración total a Dios, es pecado. Y esto es lo que estudiaremos con los temas del trimestre. Pongan atención, adulterio, en griego es mokeia. Se refiere a alguien que está casado, pero que tiene relaciones sexuales con quien no es su cónyuge. Adulterio. Pero el adulterio también ocurría cuando uno era infiel y violaba su pacto matrimonial. Con que uno de los dos violara el pacto, entonces estaban adulterando. ¿De acuerdo? No lo pierda de vista. Fornicación, y la diferencia es la siguiente. La palabra en griego son diferentes. Porneia sería del griego, porneia, y de ahí viene pornografía, y prostitución y este tipo de palabras. Es un contacto sexual ilícito, cualquiera que sea. Incluye todo tipo de actividad sexual como el incesto, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el sexo con animales y la prostitución y otros tantos depravaciones que hay ahora. Todo eso es fornicación. ¿De acuerdo? Algunos de nosotros a lo mejor teníamos el concepto más corto, pero todo lo que sea contacto sexual ilícito es fornicación. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la sección 2. ¿Cuál es la humillante verdad que tenemos que conocer nosotros ahora? Bueno, que del corazón procede toda clase de males. ¿Sí se alcanza a ver de allá, hermano? ¿Sí? Del corazón procede toda clase de males morales. Del corazón. ¿Cuál es la siguiente humillante verdad? El corazón no se puede quitar del hombre porque se muere. Porque sería sencillo decir, bueno, ¿por qué no terminamos con ese mal? Pues arranca el corazón. Quítalo de raíz. ¿Por qué se pondría el pecado en el corazón? Porque salen de ahí. Pues porque es el que nos da vida, pero es el que está en el centro de todos nuestros pensamientos y nuestros deseos. Es el que estremece todos nuestros seres, el que hace que todo se una. Es el que mantiene vivo todo. ¿Me siguen en eso? El corazón no puede quitarse, así que estamos en un problema. ¿Se dan cuenta? Si el corazón no se puede quitar, entonces los males siguen saliendo de nuestro corazón. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, una humillante verdad también es saber que el principal asiento del pecado no está en la cabeza, ni en la mano, ni en el pie, ni en ningún otro lado que podríamos amputar. Está en el corazón. No es cuando caminamos, no es cuando pensamos, no es en lo que hacemos, sino en el corazón. De ahí empiezan los pecados. Los pecados son accidentes circunstanciales. ¿Qué piensan? O sea, yo estoy en situaciones en donde cualquiera podría decidir pecar. Por eso pecó.
Y entonces yo digo, depende, las personas que dicen que no pecan, nada más que lleguen a una circunstancia y van a pecar. O sea, bajo ciertas circunstancias, todo el mundo peca. Es decir, son errores de su juicio, nada más. Por ejemplo, estoy evaluando y digo, esto es conveniente, esto no. Entonces me equivoqué en mi juicio y cometí un pecado. ¿Será? Estos, hermanos, estas respuestas a estas preguntas son las que muchos científicos, muchas personas que son antimoralistas, se hacen y se responden con liberalidad. Y nos hacen pensar que muchas de las cosas que nosotros decidimos están bien, como el aborto, como la fornicación, como la transgresión de cualquier ley, como dar sobornos o ofender a alguien, se les hace sencillo. ¿Por qué? Pues porque no hay una visión moral. ¿Se dan cuenta de esto que estoy diciendo? La fornicación proviene de lo íntimo del ser depravado. Una persona que no tiene una muestra de comportamiento, es decir, un patrón de comportamiento al cual imitar, pues se conserva depravado. Y la fornicación, tanto como el adulterio, viene de esa íntima parte del ser que no tiene un patrón de conducta. El adulterio de un corazón ingobernable. Es decir, si ya hiciste un pacto con alguien y todavía estás pensando en tener relaciones con alguien más, bueno, esto es un corazón que no se puede gobernar. Un corazón que no tiene ataduras, un corazón que no se compromete, un corazón que no tiene base sólida para mantenerse fiel. Y hace lo que da su gana, es decir, ingobernable. ¿Me siguen? No habría ningún pecado si el corazón se mantuviera puro y recto. Síganme en esto, hermanos. Si nosotros limpiáramos nuestro corazón, si nosotros tuviéramos la capacidad de meter algo en el corazón que empujara todo lo malo hacia afuera, que quemara todo lo malo de nosotros, entonces podríamos tener un corazón puro y recto. Díganme, ¿qué pedía David a Dios? Si no eso. Decía, Señor, dame un corazón puro y recto. Quema dentro de mí todo lo que está mal. Y hazme ser diferente, porque lo que se necesita, hermanos, es que la bondad salga del corazón. Pero para que salga del corazón necesita estar limpio. Si está un poco limpio, va a seguir manchado. ¿Han lavado alguna vez un vaso y no lo lavan bien y cuando le echan agua todavía sueltan? A veces en casa se lava el vaso, pues lo lavo yo y luego le vuelvo a echar agua y sale los residuos de lo que tenía anterior. Con el agua que es cristalina, pues se nota lo que se espera. Y bueno, nosotros somos como ese vaso. Si nuestro corazón no está completamente limpio, si no es recto, si no es puro, entonces va a haber pecado. Y ese pecado no nos va a dejar estar limpios. No se necesita enseñar a nadie a pecar. Ya lo vimos ahorita en la introducción. No se requiere enseñar a alguien a mentir, a robar, a probar sustancias, a experimentar el sexo. Y déjenme darles un ejemplo. La serpiente recién nacida se yergue, luego empieza a silbar. ¿Sí o no? Y lo hace de manera natural. Así es como somos nosotros. Un ignorante, como un educado, no encuentra un freno para el pecado. No tiene que ver con que tú tengas mucho conocimiento. Eso no es. Eres muy educado, tuviste las mejores escuelas, pero eso no te quita el problema. ¿Me sigues, no? Una persona, tú la dejas en una isla, no tiene formación de ningún tipo, y entonces vas y los visitas y lo vas a encontrar haciendo cosas que no son convenientes. Sí. En el lado que estamos viendo, adulterio y fornicación, pues lo hacen sin una forma controlada. Son personas que no tienen esos límites, no tienen un patrón de conducta, entonces lo ven y lo repiten, son como animales. ¿Se dan cuenta? Pero no hay maldad en ellos, en el sentido de eso, porque es lo que ven. ¿Te das cuenta? Entonces un ignorante lo ve sin freno, pero a una persona que tiene muchas letras, aún los más letrados, también los cometen. Entonces esto no tiene nada que ver con nuestra formación, aunque nosotros podríamos decir, si nos formaron cristianos, deberíamos tener ese patrón. Si nos formaron con una educación específica, deberíamos tener ese patrón. Pero
¿No has visto gente depravada que esté muy estudiada? No ha habido sacerdotes que son de los más estudiados o eran de los más estudiados en aquellos tiempos que se permitieron. Los científicos, no has sabido de científicos que son totalmente pervertidos. Gente que está muy educada, pero que eso no le pone atención. La iglesia de Corinto era de las más educadas en lenguas, hablaban muchas lenguas, tenían contacto con muchas personas, eran de mucho mundo, porque era un puerto muy importante, Corinto. Y sin embargo, ellos mismos, los de la misma iglesia, tenían problemas con su conducta y su comportamiento. Tenían relaciones con prostitutas porque decían que el cuerpo no tenía ningún problema, que lo que teníamos que cuidar era el alma. ¿Cómo ven? Y decía, si mi alma no se contamina, o sea, si yo no me enamoro de la persona, no pasa nada. Entonces, el sexo, eso es nada más así, ya. ¿Cuántas personas conocen que piensan así? Porque es algo que se ha permeado. Dice la Escritura, no hay ni un solo corazón recto, ni judíos ni gentiles. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es algo que tenemos que sentar claramente. Ninguno de nosotros es limpio, es sin pecado. Ahora vamos a entrar a la sección número 13. Adulterio. En este mandamiento lo que se prohíbe es contaminarnos con la impureza física y con la infidelidad. Y lo dice tal como ustedes lo leen ahí. No cometerás adulterio. Este es el mandamiento. Mental es el primer alcance, porque dice Jesús, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, nomás con mirarla para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario llevar a cabo el acto, simplemente con mirarla, fue lo que dice Jesús. Así que con la mente nosotros podríamos tener un problema de adulterio. ¿Siguen en eso, hermanos? No es nuevo para ninguno de los que estamos aquí, ¿o sí? Ahora el físico, cuando el pecado se manifiesta en forma de actos. Job califica el adulterio de maldad e iniquidad. ¿Por qué el adulterio es maldad e iniquidad para Job? Pues porque estabas eliminando tu compromiso con una persona que amas. Y no hay nadie peor que una persona que rompe su compromiso con alguien que ama. Porque si no le eres fiel a alguien que amas, ¿a quién le podrías ser fiel? Si tú no respetas a la persona que más amas, no tendrías ninguna fidelidad. Tu corazón, tu testimonio, pues aunque digas y llores y te arrepientas, lo que estás diciéndole a la población, lo que estás diciéndole a la persona que amas y lo que te estás diciendo a ti mismo es que tú no eres confiable. ¿Te das cuenta de lo que digo? El adulterio entonces no solamente entra y destruye a la persona por dentro, la destruye de lo físico y lo destruye también en su cuerpo. ¿De acuerdo? Y finalmente, hermanos, no todo error es un delito. Así lo dice la ley. Ni todo delito es una iniquidad, pero el adulterio es acto social. Piensa. A veces cometemos errores, pero no son un delito, ¿no? Te quedaste con una cosa, pero no te la quisiste robar. Sí es robo porque te quedaste con algo que no te pertenece, pero si no regresas, se corrige todo. Es un error, pero no es un delito. Ni todo delito es una iniquidad. La iniquidad es que no eres equitativo, que no eres parejo, que no eres justo, que no llevas esta gracia tuya en beneficio para las personas. No haces negociaciones ganar-ganar. Iniquidad. Entonces, no todos los delitos son por eso. A veces tú cometes una falla y haces diferencia entre personas o entre actos, o te ríes más con una persona, te cae mejor otra persona, pero no lo haces con dolo para las personas. Pero hay iniquidad, ¿ok? El adulterio, dice, es maldad e iniquidad, son las dos cosas, ¿de acuerdo? No es confiable. Así que, en este sentido, si nosotros pensamos que el adulterio es algo que nos daña en el exterior, bueno, también en el interior tiene cierto impacto. Dice la siguiente parte, el adulterio es una transgresión del voto matrimonial, como lo estamos diciendo hoy. La falta de castidad es una traición a este compromiso y el adulterio entonces es peor que la fornicación. Algunas personas dicen que por eso no se casan,
para no tener un compromiso. Así no tienen un compromiso que romper y siguen siendo honestos a ellos mismos. Así que la fornicación se los deja libre y lo que hagan, no hay problema, ¿cómo lo ven? Pero alguien que hizo su compromiso y lo rompe, esa persona tiene un problema mayor. Si lo vemos en ese sentido, entonces el adulterio es peor que la fornicación. Pero la fornicación ya vimos todo lo que implica. Y si lo pones en una balanza, el adulterio sería tener relaciones con otra persona que no es tu cónyuge. Pero la fornicación implica otras perversiones que son mucho más fuertes. Así que no lo dejemos ahí nada más suelto, hermano. La fornicación tiene su impacto. Vamos a seguir con el adulterio. Lo grave del pecado del adulterio está en que es una gran deshonra para Dios. Porque si tú te casaste y prometiste a Dios ser fiel, entonces estás deshonrando tu promesa, no con tu esposa solamente, sino con Dios. ¿Me sigues en eso? El adulterio pone tu voluntad por encima de la ley de Dios. Pisotea su mandato y lo hace de forma consciente y meditada. Algunos de nosotros podemos decir, bueno, para los que sí lo tienen, yo aquí no considero que esto sea una llamada de atención para nadie, ¿verdad? Yo considero que todos aquí somos fieles, que todos aquí hemos hecho lo correcto, pero vamos a ir entrando en un punto en el que el adulterio podría estar raspándonos poquito, hermanos. Miren, vamos a ver lo siguiente. El adulterio se trata del robo en su máxima expresión. El adúltero roba a su prójimo algo que está por encima de los bienes y las propiedades. Le roba a su esposa, que es carne en su carne, que es el mismo, la misma persona. Sí, hagan la reflexión, verán que esto es más allá de lo que algunas veces algunas personas evalúan. No es solamente decir, pues ya no la quiero, ya no estoy con ella, ya no estoy a gusto, ya no me siento yo bien, te digas como es orgullo y rompes un compromiso y una promesa porque hay otras cosas encima de todo eso que tú estás evaluando. El adulterio nos degrada, nos hace como animales, y de ahí que el adulterio se describa como el relincho del caballo, es como un desahogo. Y dice el escritor, no es que olvidé poner el nombre del escritor, cada cual linchaba tras la mujer de su prójimo, como si fuéramos bestias, es decir, ya no piensas, nada más estás pensando en eso. Y si lo ven en algunas frases de películas, esto es lo que nos dicen, ¿verdad? Que el hombre no piensa, se deja llevar. Y ahora yo digo también, la mujer que lo permite tampoco está igual. ¿Verdad que sí? Porque el hombre no lograría su cometido si la mujer no lo permitiera. O si no hubiera una mujer que pueda hacerlo. La cigüeña, allá donde ella vuela, no se posa en otro nido. Pónganme atención en esta alegoría. Ella se posa solo en el de ella. Entonces, si hace ella un nido, tiene su aroma y tiene su forma, y ella solamente llega y se posa en él. Dicen los naturalistas que han observado a estas aves, que si una cigüeña abandona a su pareja por otra, es decir, la ve en otro nido, todas las demás se le echan encima y le arrancan las plumas. Interesante. Pues a lo mejor deberíamos de hacerlo nosotros. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos nosotros? Si vemos que alguien más hiciera esto, le echamos encima y le sacamos las plumas. Bueno, porque son lecciones, ¿no? Hay, la cigüeña sabe, tiene su forma, es fiel y se mantiene ahí. Si no, si llega a descubrirse que no es fiel, entonces las demás la cubren. Una cosa más, entonces, el adulterio contamina. Miren, lo voy a explicar de esta manera. El diablo se describe como un espíritu impuro, ¿verdad? Y el adúltero es el primogénito del diablo según la escritura. Es impuro, es un lodazal andante, también así lo describe la escritura. Sus ojos brillan de concupiscencia, dice otro texto. De su boca salen espumarajos. Su corazón arde de deseos impuros. Y es sucio, nada puede limpiarlo. Piénsenlo, ¿verdad? Es puro deseo, ¿se dan cuenta? Es pura carne, es puro sentido animal. Y la siguiente frase dice, una adúltera, es decir, una mujer, las escrituras la llaman abismo profundo, Proverbios 23, 27. Y también se menciona en otros lugares que es una vulgar cloaca.
Si saben lo que es una cloaca, es una caverna en el subterráneo, donde se filtra pues agua y hay aromas, es frío, está sucio, huele feo, se echa a perder, hay animales, etc. El cuerpo de una ramera también dice en otra sección, es un basurero. Así que contaminarse así, pues ya les va diciendo lo que la Biblia opina de un pecado como este. El adúltero, dice, precipita su propia muerte. Proverbios 7:23 dice, hasta que la saeta, una flecha, traspasa su corazón. Fíjense lo que vamos a ver aquí. Los romanos celebran sus sepelios a las puertas del templo Venus, diosa de la concupiscencia, como símbolo de que ésta conduce a la muerte. Y ustedes y yo sabemos que Venus es la diosa de la fertilidad y de todos los actos sexuales. Entonces, es curioso que los romanos celebren sus sepelios cuando alguien se muera a las puertas de esta diosa, ¿no les parece? Ellos están haciendo símbolo de que este adulterio o este tipo de relaciones pues conducen a la muerte. El adulterio, dice también Proverbios 6:26, es un agujero en la bolsa, consume el cuerpo y consume los bienes. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Así lo dice Proverbios 6:26. Las rameras son sanguijuelas del diablo, esponjas que absorben el dinero. El hijo pródigo, recuérdenlo, ¿con quién gastó su herencia? Y quedó en la más terrible pobreza. ¿Sí? Una más, el adulterio destruye la reputación. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el tal que hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6:32 y 33. Las heridas del soldado, dice también el escritor, están llenas de honor. Es decir, cuando un soldado lo hieren, se queda amputado, queda golpeado, esas heridas están llenas de honor porque está peleando por su país. Pero el adúltero sufre heridas sin que esto lo haga. Incluso las tiene que esconder de vergüenza. Su afrenta nunca será borrada. La vergüenza vive el adúltero tras su muerte. Así que los hijos del adúltero y del que se descubrió de la adúltera siguen afectando a los hijos. El pecado debilita la muerte. Perdón, el pecado debilita la mente, arrebata el entendimiento e idiotiza el corazón. Piénsenlo un momento. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, es decir, carcome el bien del corazón. Pero habíamos dicho que en el corazón salen los malos deseos y los malos pensamientos. Así que si nosotros no logramos limpiar un poquito, pues esto se llena y echa a perder todo el corazón. ¿De acuerdo? Si nosotros lo seguimos promoviendo, pues lo único que vamos a tener en nuestro corazón son cosas malas. ¿De acuerdo? Una más. Dios maldice al adúltero. Estas son otras cosas que tenemos que considerar. Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. Proverbios 22:14. Y luego dice Proverbios 7:27, camino al Seol de su casa. El adulterio siembra discordia, destruye la paz y el amor. Esta división en una familia genera confusión, puesto que una casa dividida contra sí misma cae. Así que afectaríamos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Creo que no es difícil para los que estamos aquí entender esto, ¿verdad, hermanos? Tendríamos que entrar más allá. En varios pasajes del Antiguo Testamento se acusa a Israel y a Judá del pecado de adulterio por adorar ídolos paganos. Así que quiero que pongamos atención aquí, porque a nosotros nos puede estar pasando eso. ¿Qué quiere decir adorar ídolos paganos? Bueno, pues que eran figuras hechas por hombres que representaban otros dioses y ellos las adoraban como si fuera el mismo Dios. Y esto se considera también adulterio. Entonces empieza a pensar tú ahora, y de todo lo que ya viste, tú me dices, bueno, yo no tengo ese problema de adulterio, pero es probable que tengamos eso. Si tú tienes algo, alguna cosa, que adoras un poco más que a Dios, o que lo pones entre tú y Dios al par para la adoración,
entonces estás cometiendo adulterio. Y todo lo que ya vimos también está en ti. Porque no es solamente la parte física y la pérdida del compromiso con la persona que amas, sino el respeto a Dios, que también es adulterio. ¿Me sigues en eso, hermano? No pierdas de vista eso. Apostatar de la verdad es adulterio. Así que si tú no conoces la verdad que dice la Biblia y no la conoces bien, no te quedes cruzado de brazos. Si tú apostatas de la fe, es decir, empiezas a creer cosas que no son, ¿qué crees que estás haciendo? Pues estás adulterando. Apostatar de la verdad es adulterio porque pierdes el compromiso hacia el Señor. Si tú no te comprometes a estudiar, si tú no haces las cosas por comprender lo que el Señor te está diciendo, entonces estás adulterando porque puedes tomar ideas religiosas que son falsas. Puedes hacer cosas que no son correctas y eso también es adulterio. Así que todo lo que hablamos que es para las personas que fallan a su pareja, también está en ti. ¿Me sigues, hermano? Porque con Dios también tenemos un compromiso de Cristo. Y si no hacemos esto, también la Biblia lo menciona como adulterio. Una doble vida, ¿no?, se considera también adulterio. ¿Qué es una doble vida? Pues mantienes tu adoración aquí en el templo, pero sirves al mundo de la misma forma que lo hacen los demás. Así que aquí somos uno y allá afuera somos otro. Diferente. También es adulterio. Estoy pichando más cerca cada vez más. También a mí me dolió. La infidelidad por parte de muchos pastores, sacerdotes y falsos maestros ha quedado evidente. ¿Recuerdan eso? Bueno, este tipo de adulterio que estamos viendo ahora, este adulterio espiritual, si nosotros lo dejamos estar en nosotros, entonces nos va a corromper. Y nos va a corromper al grado que nos va a hacer llegar a pecados que se ven en otras personas, que no son cristianos. Si nosotros dejamos que esto esté en nuestra vida, entonces esto va a seguir lastimándonos y lastimándonos y lastimándonos. ¿Ok? Al aliarse espiritualmente con los enemigos del Señor es, desde un punto de vista bíblico, adulterio. Así que, hermanos, si alguna vez tú has estado platicando con alguien que no hace lo que el Señor dice y haces amistad con él y empiezas a tener puntos de vista en común, aliarse con estos enemigos espirituales de Dios es también un adulterio. Piénsalo, no sé cuántos hayamos tenido en este punto, pero pudiera ser. Una última que a lo mejor es también dolorosa, que algunos lo hacemos. Nos damos permisos, nos concedemos ciertos deleites carnales, mundanos, que la Biblia no nos permite, que no están escritos ahí, que deberíamos evitar, pues eso también es considerado por la Biblia como adulterio. Es por eso entonces que se hace necesario que nosotros escudriñemos la escritura por completo, porque si nosotros estamos dándonos permisos y estamos dándonos deleites mundanos, o sea, cosas, permitiéndonos hacer cosas que no deberían de hacerse, según la escritura, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que podríamos decir aquí, depende del permiso que nos demos, o depende del deleite, o no deberíamos de tener amistad con el mundo. Lo que está diciendo la escritura es que no deberíamos de tener ningún roce. En el fanatismo, pues no tendríamos ningún deleite, ¿no? No deberíamos de tener ningún roce con el mundo. Pero aquí, hermanos, entra la libertad de elección, de libre albedrío. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra vida y con Dios. Si nosotros entendemos esto y somos fieles a Dios, entonces diríamos, no me voy a dar ningún permiso de hacer cosas que los demás hacen que yo sé que están mal. Entonces empiezo a trabajar para mí. Si los demás lo hacen, libertad tienen, ¿verdad, hermanos? O sea, no podríamos acusar a nadie de darse un permiso. Pero dice la Escritura, porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si tú te condenas con lo que haces, pues no tienes piénsalo. Si tú condenas lo que haces, pues estás en pecado. Si tú mismo sabes que lo que estás haciendo está mal, pues entonces, ¿dónde estás?
Ese es el llamado que yo te hago hoy. Analiza lo que haces. Y si lo que haces, tú mismo lo condenas, pues deja de hacerlo. Así de fácil. Entonces empezamos a analizar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos, los permisos que nos damos y las cosas que hacemos. Pongámonos en oración y pidámosle al Espíritu a Dios para que nos ayude a discernir lo que se nos presenta. Y entonces librémonos de adulterio. Vayamos y analicemos lo que hacemos. Y si nosotros encontramos que estamos haciendo algo mal, eso es adulterio. Quítalo de tu mente. ¿Me sigues, hermano? Voy a terminar aquí con adoración, con adulterio. Vamos a irnos a fornicación, cuarta sección. Fornicación es un contacto sexual ilícito que incluye todo tipo de actividad sexual, como el incesto, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la bestialidad y la prostitución. Pónganme atención. Relaciones sexuales prematrimoniales. Hay gente que dice, no, hombre, eso no tiene nada que ver, pues los dos son libres. ¿Qué tiene? Adelante. El sexo entre personas no casadas, eso es fornicación. Adulterio cuando las relaciones sexuales entre casado y otra que no es su cónyuge. También es fornicación. El adulterio también es fornicación porque uno de ellos pudiera no estar casado. ¿De acuerdo? Prostitución, el intercambio sexual por dinero u otros beneficios. Incesto, relaciones sexuales entre parientes cercanos. Homosexualidad, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y otros. Y digo otros porque no me gustaría mencionar todos los que ya hay en la sociedad ahora. Hay depravaciones increíbles, ni siquiera mencionarlas. Pero ustedes conocen al igual que yo seguramente. Cosas que tú no puedes creer que la gente se atreva a hacer ese tipo de cosas. Es de veras increíble. Tú lo ves y dices, eso es imposible. Esas son cosas que nadie se hacen daño, se hacen llorar, sufren, salen sangre, se cortan, se mutilan y hacen otras cosas pues totalmente sucias, incómodas, y eso les genera placer. Y entonces imaginen el daño que tienen en su mente, en sus cabezas. Y piénsalo, si alguna vez has oído de este tipo de cosas, analízalas y ve cómo la fornicación no solamente destruye en el área física, sino en todas las áreas, porque te mete en un mundo oscuro que no te deja salir. Fornicación, el pecado sexual causa profundos daños en el alma, deja un intenso sabor de amargura, resentimiento y dolor y un sentido de autorrechazo después de que te das cuenta de todo lo que haces. Deja así como una tela que absorbe la sociedad. Y dice, Clay no es cierto, es House, es un limpiador de muebles y luego dice, el trapo se lleva los microbios a otros lados. Y el trapo que no limpias, en lugar de andar limpiando, andas ensuciando por las bacterias. Entonces deberías de lavar el trapo, luego echarle limpiador y luego ya seguir limpiando. Pero si después de un tiempo tú sigues limpiando con el mismo trapo, ya no estás limpiando, ya nada más estás embarrando todo lo malo. Bueno, así pasa con la fornicación. No la limpias, te sigues ensuciando, más y más y más. Y no te das cuenta. Pero cuando te ensucias, entonces la oscuridad es tan grande que sigues ensuciándote más y más y más. Y no tienes un fondo. No hay una manera de parar. ¿Ok? Así como esa tela que absorbe suciedad, la fornicación deja en la persona manchas sucias y oscuras. Al igual que el adulterio, al dar un uso inapropiado al cuerpo, los cristianos deshonran la gloria de Dios y contristan su Espíritu Santo. No podría el Espíritu Santo estar en alguien que causa daño a otra persona solo por placer. ¿Me sigues en eso? O que le causan daño a animales o a cosas, o ellos se trajeron. Muchos líderes y pastores han caído en esta trampa, también lo sabemos. Así que no es garantía que yo esté aquí en la iglesia y que pida a Dios por mi persona, por mi vida, como para no inmiscuirme en eso. Existen pastores y hay líderes homosexuales. ¿Han visto en la red que hay iglesias homosexuales? En donde el pastor vive una vida relajada con una pareja homosexual y son líderes religiosos. Y tienen su página y tienen sus creencias y tienen sus bases bíblicas para admitir que los homosexuales tienen capacidad y poder para ser salvos, aún ejerciendo esta fornicación.
divorciados, adictos a la pornografía, infieles a sus esposas y muchas otras cosas desagradables. En la iglesia, dentro del ministerio, con personas que creemos que tenemos formaciones adecuadas, que proclamamos tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Quiero que veamos algún alcance, hermanos. Separación de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, así que en fornicación y en adulterio, las dos cosas, el pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fornicación nos aleja de la presencia de Dios, por supuesto, e impide que experimentemos su amor y su gracia. Así que si alguien está llevando fornicación de alguna manera, en cualquiera de sus alcances, estaría fuera, lejos de la presencia de Dios. Tenemos pérdida de pureza espiritual. La Biblia en 1 Corintios 6:18 dice: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La fornicación debilita nuestra capacidad de vivir una vida santa y agradable a Dios. Así que cualquiera que esté experimentando este tipo de cosas está generando estos problemas en su vida. Tenemos condenación y juicio, según dice 1 Corintios 6:9 y 10. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores se heredarán. Y ahora entonces veríamos que la fornicación nos coloca en riesgo de enfrentar el juicio de Dios en el día del juicio final. Bueno, esto no es nuevo para los que estamos aquí, ¿o sí? Para ninguno. Todo lo que estamos diciendo es correcto. Bueno, las consecuencias de practicar fornicación de alguna manera. Enfermedades de transmisión sexual, es obvio, consecuencias graves para la salud, incluso la muerte. Hay embarazos no deseados, genera situaciones difíciles y complejas. La Biblia enseña que la vida humana es sagrada desde la concepción, por lo tanto, el aborto o el embarazos no deseados es una posibilidad que ahora la ley lo contempla, pero el aborto es considerado un pecado grave. Hay dolor emocional y espiritual, especialmente cuando se trata de relaciones fuera del matrimonio. La culpa, la vergüenza, la desilusión y la ruptura de la confianza son algunas. Y déjame decirte que si alguna vez has tenido contacto con alguien que se ha sentido así después de haber hecho algo que no le correspondía o algo que le avergüenza, no es fácil hablar con esa persona porque se siente como si no valiera nada. Se siente peor que nadie. Así que cuando tú le hablas del amor de Dios, está bloqueado el amor de Dios, pero por dolor y por vergüenza. No hay nada peor que ver eso. Que no recibe a Dios porque le da vergüenza haber hecho cosas. Y el fornicario, pues así es. Esto es lo que sucede. Daño a las relaciones, familias enteras destruidas, amistades manchadas. Hace 2 días me enteré de un amigo, muy amigo mío, que dejó a su esposa, pero se casó con la mejor amiga de su esposa. Y la relación con su nueva esposa, pues está dañada. La relación con su anterior esposa y con su hijo está totalmente destruida. Con el hijo y con la hija, totalmente destruida. En su trabajo, su testimonio es de lo peor. Y está enfrentando una crisis que no puede resolver. Por una decisión tomada sin control. Hasta aquí, hermanos, es lo que yo quiero hablar de lo que está mal de los dos manifestaciones, de los dos tipos de errores que cometemos con las obras de la carne. Podemos decir nosotros, sabes que estoy libre de este tipo de cosas, pero hay algunas cosas en las que podemos estar rozando y hay algunas ideas espirituales que pudieran entrar con nosotros aquí. ¿No? Voy a ponerles, y le puse así, verdades conectadas a estos hechos. Quiero que pienses en esto y que me pongas mucha atención en lo que voy a decir. Verdades conectadas a esto para que nosotros empecemos a salir de todo esto y empecemos a reflexionar que estamos vulnerables a caer en esto y que no debemos dejarnos. Mira, recuerda que tu corazón está lleno de robos, asesinatos, homicidios, adulterios y otras cosas. Ellas siempre están buscando salir de ti en palabra y en acto. Recuerda eso y mantente alerta, porque nuestro corazón es de donde salen los males.
¿Me sigues en eso? Tenemos que estar conscientes que nuestro corazón está vulnerable a estas cosas. Si no estamos conscientes, en cualquier momento van a brotar de ellas si no los cuidamos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Déjame hacerte estas preguntas. ¿Qué pasa si puedes conseguir un nuevo corazón y un espíritu recto? ¿Qué pasaría contigo? Si en el mercado negro te dijeran, cuesta tanto, un corazón nuevo y un espíritu recto, ¿qué tan feliz te pondrías? Bueno, ¿qué pasa si esa naturaleza tuya que siempre está tratando de sacar lo malo pudiera ser cambiada? ¿Qué tanta alegría habría en tu corazón? ¿Te sigues a dónde voy? ¿Qué pasaría si Dios te hiciera de nuevo? ¿Cometerías los mismos errores? ¿Pensarías 2 veces antes de hacer las cosas? ¿Qué pasaría si tuvieras vida nueva? Pues la tienes, ¿no? Y ese es el mensaje que quiero darte hoy. La única verdad que está conectada a toda esta tristeza que tenemos hoy es que Dios ha conocido nuestro corazón y ha renovado nuestro corazón. Tenemos un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Y nada más basta con pedírselo a Dios. Esa naturaleza que nosotros tenemos de pecado puede ser cambiada. Y puede ser cambiada por Dios y su espíritu trabajando con nosotros. Así que no te preocupes por dejar de pecar. No te preocupes por ver cuál es el pecado que tienes, ¿no? Preocúpate por mantener un espíritu recto delante de Dios. Así que mantén una relación cercana con Él. Mete tu espíritu para que no entren otras cosas ahí. Y que las que ya están salgan y se vayan para siempre. No nos sigan haciendo daño. Te fijas como no es importante si tienes o no tienes adulterio o fornicación en tu vida. Eso no importa. Nosotros tenemos un nuevo corazón y un espíritu recto y eso es lo que basta. Así que yo te diría, ¿qué puedes hacer si puedes conseguir un corazón nuevo? Ya lo tienes. ¿Qué pasaría si tu vida fuera nueva? ¿No tuviste una vida nueva ya? Amén. Quienes estamos bautizados tuvimos una vida nueva ya. Si no lo estás, entonces yo te invito para que lo hagas. Con la fuerza de una nueva naturaleza, ¿qué harías? Si sabes que tienes un corazón nuevo, ¿qué harías? Si tienes un espíritu recto, ¿qué harías? Bueno, pues irías en pos de lo recto, ¿no? Irías en pos de lo puro, buscarías hacer lo correcto. Así como ahora vas naturalmente en pos de lo malo, así iríamos en pos de lo bueno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos trabajar para que el espíritu recto que nos dé Dios, y el espíritu puro, un nuevo corazón, un corazón puro, esté en nosotros todos los días. ¿Me sigues en lo que te estoy diciendo? Vamos adelante, déjame te digo otras cosas. Ahora, en vez de amar al yo y estar pensando siempre en ti, porque el adulterio y la fornicación son ese pecado, hermano, el darle gusto al yo, a la carne, a lo que yo siento y no me importan los demás. Si yo estoy a gusto y yo me estoy dando un vuelo, que ruede, todo lo demás puede pasar. Y ahora, en vez de hacer eso, amas a Dios en Jesucristo. Y ese nuevo amor se convierte en el corazón que vence la corrupción. Y te impulsa a caminar en santidad en el intermedio de Dios todos los días. Entonces, sígueme, si nosotros amamos a Dios, ya no nos preocupamos por lo demás. Porque ese amor que tenemos por Jesucristo y por Dios, dado lo que nos dio, nos hace a nosotros vencer todo lo que viene. Pero tenemos que trabajar en eso todo el tiempo. Porque nuestro corazón es vulnerable, ¿te das cuenta? Lo que te estoy diciendo. Si tú te descuidas poquito, el corazón se vuelve a ensuciar, y se vuelve a ensuciar, y se vuelve a ensuciar. Y cuando menos lo esperas, ya está otra vez haciendo cosas que no debe. Entonces no te descuides, no dejes eso y sigue trabajando una y otra vez. Acércate a la cruz y pídele al Salvador que te limpie con su sangre. Un ejemplo poderoso de que todos tus pecados son perdonados. Jesucristo vino a morir por nosotros y con su sangre perdona cualquier pecado. Así que si tú ahorita te sentiste señalado, no creo, ¿verdad? Pero si te sentiste señalado de alguna manera en el alcance que yo le di a adulterio y a fornicación, entonces acércate a la cruz y no, ningún pecado de estos dejará sin perdonar. Pídele que te conceda de su espíritu para que entre en ti y te haga una nueva criatura. No hay otra forma. Y la fórmula la tenemos aquí con nosotros. Cuando ya seas una nueva criatura, díganme quién es una nueva criatura. Entonces tendremos nuevos anhelos, nuevas esperanzas, nos enseñarán el camino para la gloria de Dios, y si tu corazón era depravado, debes recibir un nuevo corazón. No puede ser santo, no puede ser salvo.
¿Me sigues en eso? Voy a terminar con eso, hermano. Puede que no creas que Dios quiere hacerlo, porque tu pecado puede estar muy fuerte, puede ser muy grande. O te sientes tan pecado que tú no eres merecedor de ser regenerado. Pero debes saber hoy que la gracia de Dios, su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos da la salvación. Amén. Otra vez te lo voy a leer. Su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio la salvación. Porque Él ya había muerto antes de que tú y yo cambiáramos. Él ya había muerto antes de que tú y yo pecáramos. Esa salida ya la tenemos desde antes. Ya Dios nos conoció y nos ha perdonado. Así que no tengas pendiente. Acércate y pide perdón y verás que nada de esto va a ser un problema. Yo tenía un corazón lleno de malos pensamientos y Él me amó. Tenía un corazón lleno de fornicación y adulterio de muchas formas, pero Él me amó. Tenía un corazón lleno de homicidio y Él me amó. Y ponle la frase que tú quieras. Y la última siempre va a ser, y Él me amó. Y me amó tan profundamente que yo le puedo responder con un cambio en mi vida. Debo responder con un cambio. No debo permitir que nada de lo malo ensucie mi corazón otra vez. Y ese es el compromiso más grande que nosotros tendríamos que tener. Olvidar la fornicación y olvidar el adulterio. Dios merece que nosotros seamos fieles a Él siempre. Amén. La sangre del Hijo de Dios en el Calvario nos limpia de nuestro hombre interior. Y ese hombre interior no vuelve a salir nunca. Él puede limpiar tu corazón así como tu vida. ¿Lo crees? Amén. Lo está haciendo, hermano. Así que no dejes de pensar en eso. Mira estas hermosas frases. No encontré otra palabra, pero sí puedo decir qué portento es que un sepulcro como yo, un muerto como yo, se convierta en un templo del Espíritu Santo, ¿no les parece? O sea, saber que Dios puede entrar en mí, que yo estaba muerto, es algo que no puedo explicar. Es un portento, es algo fuera de lo que yo puedo entender. No se los puedo explicar. El Espíritu Santo entró en mí y puede hacer de mí un templo, a pesar de yo haber sido un muerto. Es un portento también que el corazón depravado que yo tenía se convierta por la gracia en corazón de alabanza. Que ahora ya no haya depravación, que ahora solamente haya palabras para decirle a Dios que agradezco todo lo que ha hecho y lo que va a hacer por mí. Que la boca que decía maldiciones ahora se convierta en música de adoración. Eso es inexplicable. No sé cómo decirles que pasó, pero pasó. Y pasó en mí y pasa en ti. Es también inexplicable que todo ese pecado que había en el corazón se ha hecho diferente, se haya olvidado y que este corazón ahora es puro y que el Espíritu Santo mismo se digna morar. Inexplicable. No hay manera de decirlo, pero Dios está en cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Que ahora seamos para la alabanza de su gloria y de su gracia, no se puede explicar. Yo no puedo decirles cómo, pero sí puedo decirles que es una realidad en la vida de todos. Así que si nosotros tenemos estas cosas en nuestra vida, pues nos podemos olvidar de las demás. Pero no te olvides de que el corazón es frágil y todos los puntos que vamos a ver aquí manifiestas en las obras de la carne nos van a llevar a hacer cosas que no debemos hacer. Así que estemos preparados para que en este trimestre se nos expliquen cosas como estas, duras, rudas, que nos van a hacer entender que somos frágiles y por lo tanto tenemos que estar atentos. Y que no se nos olvide tampoco que el Espíritu de Dios puede cambiar nuestro corazón en cualquier momento, puede perdonarnos y puede hacernos dignos de Él, aunque nosotros creamos que no podemos. Yo espero que el Señor les bendiga esta tarde. Amén.